Bien, a nombre del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, les doy la más cordial bienvenida a esta Casa del Pensamiento y vamos a celebrar la entrega de premios del Comité Mexicano de Ciencias Históricas a los mejores artículos y reseñas de historia publicados en revistas mexicanas en el año 2021. Mi nombre es David Vázquez, soy el presidente del Colsan y nos acompañan el doctor Gerardo Martínez Delgado de la Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias, estimado Gerardo. Y también nos acompaña la doctora Adriana Corral Bustos, investigadora del Colegio de San Luis, pero que en este caso nos ofrecerá unas palabras a nombre de los jurados y el doctor Martínez a nombre de los ganadores del premio. Estaba también contemplado que nos acompañara nuestro colega, amigo, compañero también, el doctor José Antonio Serrano Ortega, que es el secretario del comité, y él, pues por asuntos personales ya no alcanzó a llegar, nos avisó en estos días que ya no podría estar aquí con nosotros y parece que tampoco por videoconferencia, porque también lo teníamos contemplado, pero eh, pues no hay problema, él nos estará por ahí escuchando, si se puede conectar pues también, ¿no? Le daremos también la bienvenida. Está convocado también, pero está haciendo su sabático en Argentina el doctor Ernesto Ríos, que él es el tesorero del comité. Generalmente estamos los tres. Sin embargo, pues bueno, aquí andamos. Y también agradezco mucho el esfuerzo que hayan hecho los premiados integrantes de jurado para acompañarnos en esta ceremonia de forma presencial. Es la segunda que tenemos durante la gestión que he podido presidir desde entre 2020 y 2024. Prácticamente me tocó asumir la directiva en pandemia. Creo que hicimos la votación también en videoconferencia. Pero les comento esto porque pues los premios se habían estado otorgando de manera virtual y el año pasado también en un esfuerzo por tener una presencia mayor en los diferentes estados y sobre todo en las instituciones que componen al comité, nos recibió el Colegio de Jalisco y este año que se realiza aquí en San Luis Potosí, pues tiene diferentes finalidades. Desde luego que la principal es reconocerles, compartir con ustedes un momento importante en su carrera, en sus publicaciones y por otro lado, pues también un poco de nostalgia en mi caso, porque se renueva la mesa directiva este año. Entonces, pues había que hacerlo, ¿no? Aquí en el Colegio de San Luis, antes de entregar la estafeta a quien continúe presidiendo el comité. Y por último también, porque en la mañana, muchos de ustedes lo saben, estuvieron de hecho en la mesa, realizamos un encuentro entre directores de revistas de historia y ciencias sociales. Me parece que fue una discusión, yo no estuve presente en toda, pero la voy a revisar más adelante en la grabación. Pero por lo que he escuchado fue una discusión interesante, que es algo que desde el comité nos ha interesado mucho pues llevar a cabo. Como ustedes quizás también lo saben, en otros años las postulaciones de los artículos se hacían desde las revistas y no lo hacían los autores precisamente, ¿no? Paulatinamente eso fue cambiando y en los últimos años las postulaciones las realizan los propios autores, pero sabemos la importancia que tiene o puede llegar a tener este premio para las propias revistas y la discusión que se da en torno a las temáticas. Hemos recibido mucha retroalimentación, tanto de jurados como de los premiados, como de historiadores en general, sobre las temáticas, cómo se están diseñando en el propio premio, ¿no? De alguna forma también siento que el premio, al recibir a la cantidad de postulantes que va más allá de 150 personas que postulan sus artículos cada año, pues de alguna manera va también definiendo esos intereses temáticos, ¿no?
las formas de revisar. Ha habido discusiones sobre si debemos mantener separado o juntar la historia intelectual, la teoría de la historia. Vemos también cómo paulatinamente se va diluyendo el tema de la teoría histórica en los artículos, ¿no? Entonces, creemos que una discusión de este tipo, tanto entre autores, editores, puede resultar en algo fructífero. Bien, pues en este momento vamos a pasar de la palabra a la doctora Adriana Corral para que nos ofrezca sus palabras a nombre de los integrantes del jurado. Muchísimas gracias, Adriana. Buenas tardes a todos, apreciables miembros del Presidium, doctor David Eduardo Vázquez Salguero, presidente de la mesa directiva del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y presidente del Colegio de San Luis, sede de esta ceremonia de premiación. Doctor Gerardo Martínez Delgado, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, galardonado el día de hoy y quien asiste a nombre de los ganadores de los premios de este honorable Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Señoras y señores, es un honor para mí hablar en nombre de los distinguidos integrantes del jurado para los premios del Comité Mexicano a los mejores artículos y reseñas publicadas en revistas mexicanas en el año 2021. En primer lugar, quisiera enfatizar la importancia de la convocatoria que el Comité Mexicano de Ciencias Históricas emite anualmente. El propósito de esta convocatoria es incentivar a la investigación mediante un premio anual y la difusión de los resultados a través del reconocimiento a las colaboraciones que fueron publicadas en revistas mexicanas de reconocido prestigio y arbitradas. La importancia de estos premios radica en el reconocimiento y validación de un trabajo extenso y meticuloso que incluye la investigación en archivo, análisis de datos y la explicación razonada de la información histórica. Se reconoce el esfuerzo y la experiencia que son necesarios para reforzar estos trabajos. Asimismo, el reconocimiento otorgado descubre las historias, las perspectivas y los conocimientos que tienen resonancia en la sociedad contemporánea. Es decir, se fomenta la participación informada y una mayor apreciación de la importancia de la investigación histórica para fomentar los esfuerzos futuros en la comprensión pública de las historias compartidas. En esta convocatoria se recibieron un total de 103 artículos y 70 reseñas en las áreas de historia del arte y patrimonio, historia social, historia cultural, historia económica, política e historia intelectual. Pero fue la historia cultural la que ocupó más tiempo la atención de los miembros del jurado, pues casi la tercera parte del total de las propuestas recibidas se realizaron desde esta perspectiva de estudio, mientras que las propuestas en la categoría de patrimonio fue la menor. Los temas galardonados nos evocan historias sobre actores sociales, intelectuales y políticos y sus influencias en México, sobre cine, empresarios, comercio, mercado laboral, finanzas, ideas, cultura material, moral, salud y servicios públicos. Los periodos de estudio de las investigaciones galardonadas se ubicaron entre los siglos XVI al XXI, mientras que las reseñas premiadas explican obras que fueron publicadas entre los años del 2016 y el año 2021. La evaluación y sus resultados fueron llevados a cabo de manera transparente y colegiada por un número de distinguidos investigadores provenientes de instituciones académicas diversas. Solo por mencionar algunas, participaron investigadores de la UNAM, del INA, de la Universidad de Nuevo León, del Colegio de Michoacán, del Colegio de San Luis, de la Universidad de Guanajuato, entre otras muchas más. Aprovecho este momento
para dejar constancia pública de mi reconocimiento por el tiempo, la dedicación y el compromiso que mis colegas jurados otorgaron para evaluar y hacer posible esta entrega de reconocimientos. A todos ustedes, muchas gracias. En comparación con los números totales de artículos y reseñas que han sido evaluadas en convocatorias anteriores, con la de este año, se percibe un incremento en los artículos que se desarrollan desde la perspectiva de la historia cultural, lo que denota un interés historiográfico mayor hacia la comprensión del hombre cultural en la transversalidad con la sociedad, las ideas, la economía y la política. Esto me lleva entonces a retomar las ideas sobre la interdisciplinariedad de la historia, de sus fuentes y sus propósitos. En un contexto después de la pandemia, las repercusiones económicas quizás han sido las más evidentes que otras de carácter social o político. Pero en este momento quisiera poner la atención en las posibles repercusiones que se han tenido en la forma en que algunas profesiones se han desarrollado. Ha sido incuestionable el impacto en el avance en el ámbito médico y tecnológico, pero en el ámbito de las ciencias sociales, las humanidades, especialmente de la historia, también hay un impacto. Me he dedicado al oficio de historiar desde hace más de 25 años. Las formas de investigar que aprendí como asistente de investigación y estudiante han variado de acuerdo con las tendencias historiográficas que han surgido. Hemos pasado de la simple narración del hecho histórico a la interpretación interdisciplinaria de procesos en el tiempo y la construcción de conocimiento con utilidad social. Las herramientas teóricas se han perfeccionado y se ha logrado, por ejemplo, conciliar la discusión entre la historia económica y la historia cultural, así como, por ejemplo, otro ejemplo, un decidido impulso a perspectivas diferentes de análisis, como por ejemplo las que propone la historia pública. En resumen, la historia, al igual que las ciencias tecnológicas, se ha incorporado en esta vorágine intelectual que demanda el mundo actual y se ha movido hacia una historia más cercana a nuestro acontecer diario. La información que utiliza el historiador para su oficio y los medios disponibles para acceder a ella también se han modificado en el tiempo. La consulta documental fue adicionada con la recuperación y difusión de datos en medios electrónicos. Pasamos de una postura que se basa en información plasmada en papel a otra postura que digamos de un carácter más dinámico, como lo describen, por ejemplo, las humanidades digitales. En el presente, todo recurso de información es válido para el historiador. Y es así que, por ejemplo, los dispositivos digitales, como son el celular, las tabletas, las laptops, que permiten acceso a información y medios disponibles en la World Wide Web, cobraron importancia incuestionable en nuestro oficio. De acuerdo con Klaus Schwab, en su libro sobre la Cuarta Revolución Industrial, los cambios tecnológicos no destruyen empleos, pero sí modifican las capacidades que se requieren para el mejor desempeño y esto provoca la necesidad de brindar alternativas que exigen estas nuevas condiciones. Considero que la rápida transformación en las formas de hacer historia hace evidente la necesidad de reflexionar sobre los recursos conceptuales que contamos para afrontar esa nueva realidad en nuestra profesión. En específico, deseo retomar la idea de lo efímero como una cualidad de los recursos de información que se están generando actualmente. Ahora la memoria de la humanidad está siendo expresada en home movies, WhatsApp, palabras de Messenger, un mensaje en el chat X o transmitida a través de un emoji que expresa la emoción o una decisión. Y todo esto tiene múltiples interpretaciones. Pero no es solo eso, sino que también son decisiones, sentimientos y pensamientos expresados en recursos electrónicos que muchas veces no están diseñados para permanecer por un largo periodo de tiempo. Otro ejemplo es el uso del billete, el cambio del uso del billete a la moneda digital o Bitcoin. Los testimonios, las ideas y las actitudes quedan resguardados en bytes de información que son susceptibles de ser borrados o alterados. En este orden de ideas,
Y bueno, además hay que sumar la inteligencia artificial. Ahora, en este orden de ideas, lo que está en consideración son varios asuntos. Primero, la necesidad de establecer parámetros éticos y morales en el tratamiento de la información electrónica en los estudios históricos. La tecnología es muy útil, pero no está revestida de un sentido ético. El uso indiscriminado y sin control nos lleva a la necesidad de impulsar lo que denomino una alfabetización digital. Segundo, ¿cómo andar del paso de lo efímero a lo permanente? Es decir, el impacto de un mensaje pasajero en un chat que origina un cambio de actitud en la realidad puede desaparecer a pocos minutos de haber sido mostrado en los medios. Puede influir en la forma de pensar de quien lo observa, a pesar de que esa información ya no permanezca en el tiempo. Y esto es precisamente lo que elimina elementos de su referencia para un estudio histórico. Tercero, como historiadora me pregunto, ¿cómo validar al verdadero poseedor o protagonista de una historia? Las personas quienes viven el hecho o quien publica o no actuar en un mensaje que se borra, en un Facebook, en un TikTok, en un Instagram, en un Snapchat o cualquier otra app que en la mayoría de las ocasiones no está pensado para permanecer. Por lo que yo pienso que cobra relevancia impulsar una democratización de acceso a este tipo de información. Cuarto, es necesario cuestionarnos la validez de la información que se consulta y que puede ser utilizada para la construcción de la memoria del hombre en sociedad, para la formación de ciudadanos críticos y con información razonada. Finalmente, pero no por ello menos importante, es necesario reflexionar sobre la manera en que los archivos documentales se están construyendo y preservando, y que eventualmente serán consultados por los posibles historiadores del futuro. Para preservar la memoria de un pueblo sirve para la construcción de su identidad y genera tolerancia, prosperidad, paz e inclusión en una colectividad. La invitación que entonces deseo dejar ahora en esta mesa es reflexionar no solamente sobre retos y opciones disponibles para la elaboración de los estudios históricos, sino también evidenciar la necesidad de la reflexión conceptual y filosófica dinámica que otorgue nuevos elementos y posibilidades de explicación para la escritura de la historia, la preservación del patrimonio material y del patrimonio inmaterial. Es ingenuo, considero, pensar hasta dónde nos puede llevar esta discusión, pero es lo mismo si no hacemos nada. El rumbo que tomen los estudios históricos está determinado por las capacidades que podamos desarrollar para la creación de estos nuevos conceptos e incentivar todo el potencial de los estudios históricos y de aquellos que continúen en nuestra profesión. Considero que es necesario ser consciente de esta situación y generar esta comprensión en un mundo donde estamos totalmente interconectados. Muchas gracias y nuevamente felicidades a los galardonados. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, a continuación vamos a ver un video sobre los ganadores de los premios. Los invitamos, pasamos un momentito aquí al frente para verlo también. El Comité Mexicano de Ciencias Históricas presenta ceremonia de entrega a los premios Comité Mexicano de Ciencias Históricas 2023 a los mejores artículos y reseñas de historia publicados en 2021. Historia del arte y del patrimonio. Premio al mejor artículo. Javier Ares Yebra. Igor Stravinsky en México, 1940-1961. Recepción e influencia en los músicos españoles del exilio. El caso de Jesús Baligay. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. Argumento.
El artículo se enfrenta a un tema que resulta complejo en su propia configuración y por el carácter más bien privado de muchos de los hechos estudiados, y que no obstante el autor ha logrado entregar una visión clara y amplia sobre el entorno musical, artístico y cultural mexicano de la época. Menciones honoríficas. Israel Rodríguez, La aventura tercermundista del cine mexicano, producción fílmica y diplomacia latinoamericana, 1971-1976. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. José Armando Hernández Subervil, Canteras de San Luis Potosí, entre historia, olvido y destrucción, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. Premio a la mejor reseña. Javier Pérez-Siller sobre el libro de Esther Acevedo, ¿Desde qué mirada vieron los franceses a México? La ilustración, Journal Universal, 1843-1875. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Argumento. La reseña elaborada por el autor destaca por la valoración contextual completa y críticamente adecuada que hace sobre el libro de Esther Acevedo, en la cual deja ver su amplio conocimiento sobre el tema en cuestión. Menciones honoríficas. Rosa Casanova, reseña titulada Miradas y Caminos, sobre el libro de Esther Acevedo, ¿Desde qué mirada vieron los franceses a México? La ilustración, Journal Universal, 1843-1875. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pedro A. Muñoz Sánchez, sobre el libro de Andrea Rodríguez Figueroa y Leopoldo Baliñas Koala, Arquitectura en el Códice Florentino y los primeros memoriales. Las Casas, Macehualcalli y Pilcalli, México, Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura, Instituto de Investigaciones Antropológicas. Historia Social, Premio al Mejor Artículo. Diego Galeano, El Clan Chiarini, Migración y falsificación de dinero en América del Sur, 1890-1910, Historia Mexicana. Argumento. Sobresale la metodología empleada por el autor, ya que la indagación se basa en un riguroso anclaje documental, fuentes policiales, judiciales, diplomáticas y un amplio corpus de prensa, procedente de repositorios brasileños y argentinos, países en los que junto con Uruguay operó el clan. Estos testimonios son leídos y confrontados de manera crítica y audaz por Galeano. Menciones honoríficas. José Gamboa García, Boicot contra mexicanos, el movimiento antichino en Chihuahua, Historia Mexicana. Sonia Pérez Toledo, La reproducción de los oficios, de la organización gremial a la Escuela Nacional de Artes y Oficios de Hombres en la Ciudad de México, 1780-1915, Historia Mexicana. Premio a la mejor reseña. Chantal Kramausel, Sin Vieira y Sin Pombal, Los indios de la Amazonía durante el siglo XIX, Río de Janeiro, Universidad del Estado de Río de Janeiro, 2018. Argumento. La reseña de Chantal expone la problemática colonial en torno al establecimiento de asentamientos de población indígena en la Amazonía. Se trata de un texto breve, bien articulado y en diálogo con los planteamientos que Couto Enrique analiza para explicar el fracaso de las colonias indígenas antes del siglo XIX. Menciones honoríficas. Ana Rivera Carbó, reseña titulada Los médicos del exilio republicano español, sobre el libro de Pelayo Vilar Poch, Médicos republicanos españoles exiliados, aportaciones a la medicina mexicana. México, Ateneo Español de México, Universidad Nacional Autónoma de México, publicada en Historias. Jocelyn Alessandra González Arredondo sobre el libro de Sonia Lipset Rivera, The Origins of Macho, Men's and Masculinity in Colonial México, Nuevo México, Universidad de Nuevo México, publicada en Signos Históricos. Historia Económica, Premio al Mejor Artículo. Gerardo Martínez Delgado, La Era de las Redes, Servicios Públicos, Grandes Empresas y Finanzas Internacionales en las Ciudades Mexicanas a principios del siglo XX. Historia Mexicana. Argumento. Es un artículo que destaca por su originalidad, audacia y pertinencia temática, pues contribuye a cubrir un vacío historiográfico fundamental para el estudio de las ciudades mexicanas en el siglo XX.
Mención honorífica. Ernest Sánchez Santiró, el comisario de guerra en Nueva España, 1727-1816. Antecedentes y desarrollo institucional de una figura inserta en el control del gasto militar. Premio a la mejor reseña. Mención honorífica. Ana Crespo Solana sobre el libro de Eberhard Crailsheim, The Spanish Connection, French and Flemish Merchant Networks in Seville, 1570-1650, publicada en Historia Mexicana. Historia cultural. Premio al mejor artículo. Odette María Rojas Sosa. La no tan secreta obscenidad de cada día. La lucha contra los ultrajes a la moral pública. En Revistas durante el Cardenismo. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México. Argumento. El artículo explora de manera original la dimensión cultural de la impartición de justicia, mostrando hasta qué punto los procesos judiciales, a pesar de la objetividad que en el régimen de la modernidad se espera de la ley, están atravesados por las subjetividades, los valores y los imaginarios en discusión de la sociedad. Mención honorífica. David Fajardo Tapia, Breve Historia de un Corazón. Historias. Premio a la mejor reseña. Ricardo Pérez Monfort sobre el libro de Alexander S. Dawson, The Peyote Effect, From the Inquisition of the War on Drugs, Oakland, California. Argumento. La lectura es fluida y rica en el lenguaje y en información contextual sobre asuntos históricos y antropológicos asociados al peyote que permiten apreciar los posibles valores y deficiencias de la publicación que aquilata, acompañado de un vasto conocimiento en la historiografía y de la historia reciente. Historia política. Premio al mejor artículo. Víctor Manuel González Esparza, Jerónimo de Orozco y las reformas obandinas en la Nueva Galicia. Estudios de Historia Novohispana. Argumento. Su trabajo logra temáticamente descentrar el debate de la conquista y el papel de los actores representantes de la corona y del Estado español. Coloca la conquista de México en una latitud hasta ahora poco socorrida en relación con la historiografía enfocada en una centralización geográfica, como es la Nueva España. Menciones honoríficas. Nidia Olvera Hernández y Carlos Pérez Ricard. Ascenso y declive de la política de narcóticos del Departamento de Salubridad Pública de México, 1917-1960. Historia Mexicana. Robert Curly Álvarez y Jorge Omar Mora Rodríguez. Catolicismo cívico, Reforma liberal y política moderna en el Jalisco rural, 1867-1890. Historia Mexicana. Premio a la mejor reseña. Verónica Oiquión Solano sobre el libro Ricardo Pérez Monfort, Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX. Argumento. La autora, una de las estudiosas del cardenismo en Michoacán, realiza un buen balance historiográfico sobre esta biografía de Lázaro Cárdenas y permite que la lectura sea provechosa. Mención honorífica. Daniela Gleiser Salzman sobre el libro de Tomás Pérez Bejo y Pablo Yankelevich, Raza y Política en Hispanoamérica, Teoría de la Historia e Historia Intelectual. Premio al mejor artículo. Beatriz Urías Orcasitas, Víctor Serge en México, 1941-1947. Historia Mexicana. Argumento. Dicha investigación presenta un abordaje novedoso e interesante sobre el exilio en México entre 1941 y 1947 del intelectual y político Víctor Serge, a partir de la reconstrucción de su labor intelectual, sus vínculos, debates y conflictos con diferentes sectores de la sociedad mexicana. Mención honorífica. Saurabh Dubé, Privilegio académico y escolasticismo moderno. Trascendencia secular e inmanencia mundana, historia y grafía. Premio a la mejor reseña. Elías José Palti sobre el libro de Gabriel Entín, Rousseau en Iberoamérica, lecturas e interpretaciones entre monarquía y revolución, publicada en Historia Mexicana. Argumento. La reseña dialoga rigurosamente con la historiografía especializada y destaca el análisis de las categorías de contrato social y voluntad general. Muchas felicidades.
Debo comentarles que el video, pues, digamos, refleja una síntesis de los argumentos nada más, pero las actas vienen bien detalladas, ¿no? Y precisamente eso era algo a lo que me voy a referir ahora. Algo que, digamos, que distingue al premio del comité es que es en lo fundamental un reconocimiento entre pares, ¿verdad? Es un reconocimiento que se da entre los propios historiadores sobre el trabajo de sus colegas, de cada colega, y eso implica muchas cosas, ¿no? En primer lugar, pues una profunda autonomía que desde la mesa directiva otorgamos a los jurados. Es decir, que cada una de las temáticas o de las categorías, ¿no? Ya las vieron cuáles son y cuántas son, pero en cada categoría se invita a un conjunto de lectores, generalmente son 7, son entre 5 y 7 personas las que integran los jurados. Procuramos invitar a los premiados del año anterior y a veces sus agendas se los permite, en muchas ocasiones eso ha ocurrido y si no se cubre con los premiados, pues buscamos a otros dictaminadores procurando abarcar temáticas, temporalidades, también una diversidad de instituciones y de tal manera que se nombra a un presidente de jurado y se organizan ya para hacer la revisión de los textos, que a veces pues la deliberación toma no solo días, sino pues se van pausando, digamos, moviendo o poniendo periodizaciones en las sesiones, ¿no? Sesionan a veces en un par de meses y por eso quiero agradecer mucho el trabajo de estos colegas, de estos hombres y mujeres que se dieron a la tarea de manera desinteresada de leer cada uno de los trabajos, no solo de los premiados, sino todos, y poder hacer un proceso reflexivo, llegar a una deliberación, muchas veces álgida, ¿verdad? Por puntos de vista, desde luego, y pues alcanzar un consenso, ¿no? Y de tal manera que cada premiado pues lleva ese proceso. También hay ocasiones en que se declaran categorías desiertas, ¿no? Lo cual, pues sí es descorazonador, ¿verdad? Pero el jurado, digamos, o cada jurado tiene esa autonomía de decidirlo o de dar más de una mención honorífica, como ya lo vieron, ¿verdad? Esa es una potestad, digamos, que tiene el jurado. Así es de que muchísimas gracias a quienes integraron los jurados para leer estos artículos correspondientes al 2021. También les quiero comentar que en el comité estamos en un proceso, pues, de ponernos al día, ¿sí? De que cada convocatoria más bien sea sobre el año inmediato anterior. Ahorita llevamos un poquito de desfase. Esperamos que este año saquemos 2 convocatorias, es decir, para premiar 2022 y en el segundo semestre premiar 2023. Entonces, en los próximos días estará saliendo la convocatoria para 2022 y en la segunda parte del año para premiar 2023. Y esto ocurre también porque ya la mayoría, o más bien todas las revistas científicas, pues tienen que entregar sus libros, sus artículos en tiempo, sus números en tiempo, que eso era algo que antes no era tan sencillo, vamos, ¿no? Por otro lado, también quiero comentarles que digamos, el conjunto de las actas, em, cada jurado, digamos, tiene su método, ¿verdad? Damos algunas pistas, unas directrices, ciertos criterios, pero los jurados en realidad son los que van autorregulándose y el conjunto de las actas nos hace muy evidente esa discusión, digamos, interna. A veces los propios jurados, cuando nos presentan los resultados a la mesa directiva, nos comentan algunos detalles y entre otros, lo que en esta ocasión se enfatizó mucho fueron las fuentes, ¿no? La diversidad de fuentes que van, digamos, sumándose cada vez más. Tiene que ver esto también
mucho con el trabajo que se realiza en los archivos, los procesos de digitalización de las fuentes históricas, de cómo también se van abordando o se van tomando diferentes fuentes de diferente nivel, digamos, u orden. Entonces eso puede resaltarse. Lo mismo que la innovación en el sentido de la interpretación, en el sentido también de encontrar temáticas que se van hilvanando a partir de diferentes inquietudes, preguntas que los propios investigadores traen ya de años, ¿no? Em, Finalmente, me sumo, digamos, a las reflexiones que se han vertido ya en el sentido de cuál va a ser o qué va a ser aquello que caracterice al historiador del siglo XXI. Tanto ya estas personas premiadas como los jurados forman parte de eso, forman parte de esta praxis, digamos, de ejercer la historia en el siglo XXI, pero lleva un doble sentido esta reflexión que hemos impulsado desde el comité. Primero, ¿cuáles son esas tecnologías diferentes, nuevas, los procesos de reflexión que este siglo nos ofrece? Y segundo, ¿cómo se va a hacer la historia sobre el siglo XXI? ¿A qué tipo de fuentes se va a recurrir cuando nuestros alumnos ahora, dentro de unos cuantos años, estén historiando las primeras décadas del siglo XXI, ¿no? Entonces, son preguntas que el comité tiene muy presentes, que queremos, digamos, estar a tono con ello. Y en ese sentido también, digamos, no es el eje central, digamos, de lo que hoy se celebra, pero sí es importante comentarlo. El comité también llega a una etapa en la que sus estatutos definen la conclusión de la asociación civil, que es el comité. Próximamente, digamos, estamos a unos cuantos años de que eso ocurra. Entonces, es un momento de redefinición también para el comité, es decir, de tomar decisiones sobre una reestructura en su interior, en su integración de su membresía, en su diversificación, modernización, podríamos llamar, de su estatuto orgánico y plantearse escenarios nuevos para el futuro en el marco de la historia, pero desde el Comité de Ciencias Históricas. Y bueno, no quiero dejar pasar la ocasión para agradecer también a Ernesto Reséndiz, que nos ha acompañado desde la asistencia, digamos, en este premio, en el premio anterior y el anterior, y así sucesivamente, y en muchas de las actividades. Sí. Le vamos a encargar que haga una historia del comité. No, nos ha ayudado mucho en todos los procesos. Em, bueno, antes de pasar, también les quiero comentar que nos hemos planteado en el comité hacer un premio nuevo o adicional al de los artículos, que es un premio sobre divulgación histórica. Entonces, este año vamos a estar diseñando, ojalá que lo pueda concluir y entregar en esta mesa, si no, al menos ya iniciado el diseño de un premio sobre divulgación histórica que sea diferente a este. Estuvimos por un momento entre si a esto añadir divulgación, pero no, creemos que deben ser dos cosas distintas, ¿no? Premiadas en contextos diferentes, para también reconocer el trabajo de los divulgadores y sobre todo con el afán de acercar a públicos no especializados el interés por la historia, para que se conozcan también desde el uso de las nuevas tecnologías cómo se puede uno acercar a la narrativa de la historia. Entonces, bueno, ese es un pendentito que ahí traemos y esperamos que pronto lo podamos dar a conocer. Y bueno, a continuación, pues vamos a pasar al meollo del asunto, que es la entrega de distinciones. Así es de que vamos a ir nombrando a las personas. Les voy a pedir que me echen la mano, Adriana y Gerardo.
En cuanto a historia del arte y del patrimonio, quisiera solicitar a Israel Rodríguez que nos acompañe. Que recibe mención honorífica. Muchas felicidades. Al doctor José Armando Hernández Suberville. A Javier Pérez Siller como premio a la mejor reseña. En cuanto a historia social, premio al mejor artículo para Diego Galeano. Recibe la constancia el doctor Rafael Rojas en su ausencia. Y a José Gamboa García con mención honorífica. A Sonia Pérez Toledo con mención honorífica. A Chantal Carmausel y recibe la doctora Verónica Oicón en su nombre. A Gerardo Martínez Delgado en cuanto a historia económica, premio al mejor artículo. En cuanto a historia cultural, Odette María Rojas Sosa. En historia política, Víctor Manuel González Esparza. Con mención honorífica, Nidia Olvera Hernández y Carlos Pérez Ricard.
Igualmente en Historia Política, premio a la mejor reseña, Verónica Oicón Solano. Bueno, pues tomen asiento, por favor. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos las palabras de el doctor Gerardo Martínez Delgado de la Universidad de Guanajuato a nombre de los ganadores de este premio. Adelante, Gerardo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto ver a muchos de los premiados y de las premiadas aquí. Agradezco, por supuesto, al Comité Mexicano de Ciencias Históricas, al Colegio de San Luis, a los integrantes de la mesa directiva del comité, permitirme el honor de hablar a nombre de los 28 autores y autoras de artículos y reseñas de historia publicados en 2021 en revistas mexicanas, quienes hemos sido reconocidos por comisiones de destacados colegas que evaluaron un conjunto cercano a los 200 textos. Me propusieron para esta ceremonia un balance sobre el estado actual de la historiografía en las diversas categorías de los premios, sobre el quehacer y los retos de la disciplina. Se trata, desde luego, de un desafío muy grande, de una tarea personal que, aunque me supera, propongo atajar. Afortunadamente, la doctora Adriana Corral me ha ayudado un poco o mucho en esta tarea con su excelente reflexión sobre la situación actual de la disciplina. La manera en que lo haré es recorriendo 3 temas que pueden ser representativos de la manera en que se practica la investigación histórica en nuestros días y que al mismo tiempo pueden encaminar una reflexión propositiva para mantenernos alertas en un medio cada vez más ancho y complejo. Me refiero a procesos generales que se irán entrelazando en esta breve reflexión, planteados desde las maneras particulares en que enfrentamos en las ciencias históricas. De una parte, a la hiperespecialización del conocimiento, de otro, a la revolución digital, y uno más relacionado con las exigencias de productividad. Para referirme a lo primero, mi atajo consiste en contar uno de los principales motivos de satisfacción al recibir este premio, el hecho de que sea en la categoría de historia económica, siendo yo un outsider, un historiador que puede sentirse identificado con eso que algunos catalogan como historia urbana y que yo prefiero, cuando es el caso, llamar estudios urbanos en perspectiva histórica. Mi artículo es ciertamente una historia económica, pero también una historia empresarial, una de los servicios públicos, de lo urbano, acaso de la tecnología, es decir, que tiene múltiples identidades. Mi trabajo como historiador procura dialogar con lo económico, lo social, lo cultural y lo político, y estoy seguro que algo similar ocurre con el resto de los trabajos premiados. Cada vez más practicantes tienen esta relación a la vez abierta y no exenta de incertidumbres. No hay lugar en este certamen para la historia urbana, porque tendría que haberlo para la historia de la arquitectura y del urbanismo, del transporte, del agua, la historia oral, la historia de los imaginarios, la historia intelectual, de las ideas, de las representaciones, de la ciencia, de la educación, de la medicina y las enfermedades, del derecho, la historia demográfica, de la vida cotidiana, de la prensa, de género, de las sensibilidades, de lo afectivo, la historia regional, la historia global, del presente, de las religiones, de las prácticas deportivas, de la imagen, de la guerra, de la tecnología, la historia marítima, de la fiscalidad, de la familia, de la élite, de las clases medias, del trabajo, de lo impreso,
biográfica, de la violencia, la historia agraria, la historia ambiental, de los bosques, de los animales. ¿Será que esta interminable lista se adapta a nuestras divisiones o ejes explicativos, la historia política, económica, social y cultural, a la que el comité ha añadido historiografía y teoría de la historia e historia del arte y del patrimonio? Hemos llegado muy lejos, como hacía notar hace mucho Anthony Sutcliffe, al separar la historia en tantos compartimentos diferentes. Casi todos los temas y subdisciplinas participan hoy de relaciones disciplinares, teóricas y metodológicas que desbordan los márgenes de nuestras divisiones, ejes explicativos y perspectivas. Ciertas posiciones que nos hacían sentir seguros nos plantean ahora nuevas dudas. La historia del presente y la relación historia y memoria, por ejemplo, han movido nuestros marcos temporales, mientras que la historia global y el giro espacial han trastocado algunos marcos geográficos más tradicionales. La producción historiográfica no solo es cada vez más plural, sino más abundante, y tiene ahora ventajas innegables y retos asociados a la revolución digital, a la ampliación de canales y formas de divulgar el conocimiento. Las revistas, como espacios para transmitir los resultados de la investigación, son fundamentales, tal como parece reconocerse en un certamen como este, que premia artículos y reseñas. Y ahora mismo, muchas empresas editoriales están haciendo esfuerzos para aprovechar recursos y formatos, artículos disponibles en audio, leídos por una voz programada para acompañar nuestros traslados y subsanar nuestra falta de tiempo, podcasts, cápsulas audiovisuales, entre otros. Hay que celebrar, sin duda, el desplazamiento hacia maneras que tienen algo de novedosas y que nos hacen partícipes más cercanos a las nuevas prácticas de lectura y de acceso a contenidos digitales, a las formas en que las nuevas generaciones y nosotros mismos aprendemos. Valdría la pena, no obstante, que en el deslizamiento no perdamos de vista los viejos formatos, las formas de hacer, la discusión sobre las reglas y convenciones que tenemos como comunidad. Tenemos claro, por ejemplo, que el artículo científico es el medio expedito, es el medio más expedito, mucho más en los marcos de la ciencia abierta, para poner los resultados de investigación en diálogo. ¿Qué papel corresponde en este contexto a los libros de autor que han perdido cierta legitimidad? Merece aún la pena discutir no solo sobre su valor para los sistemas de estímulos a los investigadores, sino acerca de la necesidad de incentivar su producción como el formato privilegiado para la investigación de largo aliento. Hay lugar para ellos en un mundo en el que las bibliotecas son fundamentalmente espacios donde se consultan redes sociales en computadoras. Caben los libros en la palma de la mano, en los teléfonos celulares donde la mayor parte de los estudiantes leen. Desde el punto de vista de las revistas de historia y de su lugar para la publicación y promoción de resultados de investigación, la revolución digital nos exige volver a pensar el principio de originalidad y la manera en que lo entendemos, frente a extendidas prácticas de plagio, autoplagio, publicación reiterativa y producción colaborativa, que han tomado nuevas expresiones en contextos de mayor exigencia a la productividad y que parece tener un impacto más negativo que positivo. Las herramientas tecnológicas, hablábamos esta mañana sobre eso, por ejemplo, los software de detección de plagio, resuelven parcialmente el problema, ahondando tal vez la necesidad de poner a prueba nuestra confianza en el valor de publicar más y hacerlo preferentemente bajo los esquemas del paper, no pocas veces con resultados muy preliminares y apresurados. Los controles exigidos por los índices y bases de datos son fundamentales, pero claramente insuficientes para asegurar la calidad de lo que se publica. Otra reflexión tiene que ver con el papel de las revistas de historia y su lugar para la promoción del conocimiento. En México ha habido revistas muy cercanas a la idea de lo disciplinar en el campo de la historia, pero ha habido otras también surgidas en universidades y centros de investigación que han buscado cobijar los intereses de varias áreas de trabajo, cuya cobertura comprende más en general las ciencias sociales. En tiempos más recientes, la hiperespecialización permite que los historiadores se sientan identificados y publiquen en revistas de muchas áreas disciplinares afines y no, por tanto, en revistas de historia.
Entre las preguntas que tendríamos, que esto nos plantea, es si las revistas de historia en el país son suficientes, por ejemplo, si han transitado armónicamente en el sentido de los cambios más generales, si tienen la capacidad y alcances para dar cabida a la creciente producción del creciente número de historiadores profesionales que trabajan en instituciones académicas, programas de posgrado, o como investigadores independientes. Un grupo, por cierto, no menor de talentosos profesionistas que no han encontrado espacio laboral en las instituciones. Algunos pueden preguntarse por qué una parte importante de los artículos premiados cada año por el comité han sido publicados en un pequeño grupo de revistas, casi todas en instituciones de la Ciudad de México. El cuestionamiento podría invertirse. ¿Qué papel juegan las revistas que se hacen desde las instituciones fuera de la capital? Hacen falta revistas científicas en el área de historia, promovidas desde universidades y centros de investigación a lo largo y ancho del país. ¿Tienen la suficiente calidad? ¿Sigue siendo operativo el funcionamiento de revistas que con toda su apertura se rigen por moldes más o menos disciplinares? Al reconocer la amplitud, la fragmentación y desigual calidad de nuestros mares historiográficos, deberíamos apostar por formas de entenderlos y navegar entre ellos. Podemos promover una mejor práctica en la elaboración de reseñas, menos complacientes, más analíticas, más abundantes, más representativa del número y variedad de publicaciones. El género de reseñas que algunas revistas, afortunadamente no todas, han abandonado para favorecer indicadores y factores de impacto, se podría recuperar como instrumento que no solo nos oriente en la inmensidad, sino que atienda y nos permita estar al tanto de lo producido más allá de nuestros círculos cercanos. Podemos buscar estrategias desde un trabajo más colectivo de editores de revistas para tener controles de calidad más acordes a nuestro contexto, donde no se favorezca, si es el caso, la publicación reiterativa y otras prácticas que parecen vicios. Como se ve, hay demasiadas preguntas. Al poner en la mesa estos problemas que no resuelve la revolución digital o los nuevos escenarios que genera, podríamos buscar estrategias también renovadas. Convendría no renunciar a la necesidad de estar enterados, a no perder el apetito intelectual que nos permita a la vez saber dónde estamos posicionados en un medio en que las ciencias sociales, las ciencias todas y el mundo no dejan de transformarse. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Gerardo, por tus palabras, ¿no? Una reflexión me parece interesante, importante, que hay que continuar. Y bueno, pues con esto estaríamos concluyendo nuestra ceremonia de premiación. Quiero agradecerles nuevamente su presencia, su interés. Los premiados ya la ven venir, que los vamos a invitar de jurados. Así es de que, pues, hagan tiempo en sus agendas. Muchísimas gracias.